¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Emergencia en el noreste. Los coletazos de la tormenta Aida dejan casi 40 muertos en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados del noreste. La zona ha sido castigada con inundaciones históricas y devastadores tornados. Arde Sierra Nevada. El incendio Caldor sigue arrasando en el norte de California. Estamos en el centro del desastre donde las llamas ya han destruido más de 600 viviendas y otras estructuras. Luz roja al aborto. El máximo tribunal se niega a bloquear la nueva ley de Texas que prohíbe el aborto tras las 6 semanas de embarazo. La norma golpea sobre todo a las mujeres latinas sin recursos para viajar fuera de Texas. Tras su devastador paso como huracán categoría 4 por Luisiana, los remanentes de la tormenta Aida se ensañaron ahora con el noreste. Las imágenes hablan por sí solas de la magnitud del desastre. Una de las peores inundaciones que se tenga registro dejaron bajo agua comunidades y vecindarios enteros, tornados que arrasaron decenas de viviendas como si fueran de cartón y miles de damnificados, muchos de los cuales debieron ser rescatados por agua o por aire. El temporal ha dejado casi 40 víctimas fatales, más de 120,000 usuarios se han quedado a oscuras en la zona. Estas históricas inundaciones hicieron estragos en Nueva York y Nueva Jersey, dejando decenas de muertos, miles de damnificados y provocando la interrupción del servicio del metro y de los vuelos en los aeropuertos de la zona. Carla Mesola nos tiene lo último desde Nueva Jersey. Carla, ¿en estos momentos continúan la búsqueda para personas? Efectivamente, José, en este momento continúa la búsqueda, tratan de rescatar a las personas que quedaron atrapadas en sus hogares. Nosotros estamos sobre una carretera y quiero que veas la magnitud que tuvo esta tormenta que azotó a ambos estados anoche. La carretera está completamente cerrada, hay personas que están tratando de cruzar y de este lado hay un río que se desbordó totalmente. Quiero que veas la referencia de este puente, hasta dónde llega el agua. Esta tormenta, como te decía, que azotó anoche en la región, trajo destrozos y muertes. Y aquí todavía continúa la búsqueda de las personas que quedaron atrapadas en sus hogares. Los restos del huracán Aida golpearon con más fuerza de lo que se esperaba a Nueva York y Nueva Jersey, tomando por sorpresa a miles de residentes. Robinson Pais sigue esperando que su familia sea rescatada. Una angustia porque no podemos hacer nada, no podemos cruzar. Estoy desde las 6:30, 7 de la mañana acá. Está mi mamá, mi hija de 13 años y mi esposa. Más de una veintena no logró salir con vida. En Elizabeth, Nueva Jersey, las intensas lluvias causaron el desbordamiento de un río y varias muertes. Una familia de dominicanos que recién se acababan de mudar. La señora, el esposo y su hijo murieron ahogados y eso fue muy triste y muy doloroso. Y estamos muy afligidos y necesitamos que nos ayuden. En Queens, Nueva York, un bebé de 2 años y su familia se ahogaron dentro del sótano donde vivían. En cuestión de minutos, el agua cubrió autos que fueron arrastrados por la corriente. Un señor iba y el señor gritaba help, 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 y fue a dar contra una casa que hay allá en el fondo y allá está el carro de él. La tormenta se estacionó por unas horas la noche de este miércoles, causando destrozos y más de 9 pulgadas de lluvia. Pasajeros del metro en Nueva York fueron sorprendidos cuando el agua entró desbordada a la plataforma y varias estaciones resultaron con daños. Al sur de Nueva Jersey, 2 enormes tornados tocaron tierra destruyendo todo a su paso. Residencias quedaron reducidas a escombros, al igual que esta granja. Gobernadores de ambos estados declararon la emergencia para ayudar a quienes lo perdieron todo, mientras el rescate y la búsqueda de personas continúa. En Nueva Jersey, Carla Mesola, Noticias Telemundo. También en Pensilvania, la catástrofe es histórica. En solo 24 horas, socorristas realizaron cientos de rescates por las inundaciones repentinas en todo el estado. Hoy se han confirmado ya 5 tornados en el área de Filadelfia. Isabel Sánchez se encuentra en Dublín, donde pasó un tornado. Isabel, buenas tardes. ¿Cómo va la recuperación? Saludos, José. Ha sido un día intenso de trabajos de recuperación en toda la región de Pensilvania, ¿no? Estamos hablando de lluvias torrenciales, inundaciones históricas, además de posibles tornados e intensos daños por los vientos, como puedes ver detrás de mí, árboles caídos por doquier. Sin duda, un camino extenso para la recuperación de toda la región.
Son inundaciones históricas en el estado de Pensilvania. Aunque Ira pasó debilitada, trajo lluvias muy intensas y el nivel que alcanzó el agua puso en situación de riesgo a miles de personas. En la ciudad de Filadelfia y en los suburbios, los rescates comenzaron con la luz del día, con salvavidas y cascos que les proporcionaron los equipos de emergencia. Adultos y niños dejaban sus casas para ser transportados a un lugar seguro. Estas imágenes aéreas de Bridgeport muestran el nivel al que subió el agua. En algunas zonas cubría por completo los autos. En otras, el problema fueron los tornados. En Dublín, Reina se quedó atrapada en su auto mientras los vientos provocaban graves daños a su alrededor. Veíamos como caían los árboles, caían los postes de luz y hacía mucho viento. Hoy regresó al mismo lugar donde vivió una escena de terror. Y ahorita al regresar y vemos todo tirado, los árboles, los carros dañados, las casas dañadas, la escuela dañada, es muy triste. El gobernador de Pensilvania subrayó que la tormenta fue histórica y que los habitantes del estado tuvieron que enfrentar eventos climáticos a los que no están acostumbrados. Son miles los hogares afectados y también muchos negocios. El restaurante de Jesús amaneció inundado. Esta mañana vimos las noticias, me dijo que estaba inundado, pero no creía que estaba así. Ahorita está demasiado inundado. Hoy, muchos continúan sorprendidos porque aseguran que aquí nunca se vio algo como esto. En Dublín, Pensilvania, Isabel Sánchez, Noticias Telemundo. Frente a estos desastres, el presidente Biden aseguró que se está dedicando toda la ayuda federal necesaria para las comunidades afectadas por Ida. Biden reconoció que este tipo de tormentas extremas son resultado de la emergencia climática y que el país necesita estar mejor preparado. Explicó que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias está sobre el terreno y que él se ha comunicado directamente con los líderes locales. My message to everyone affected is we're all in this together. The nation is here to help. That's the message I've been making clear to the mayors, governors. Biden viajará mañana a Luisiana a evaluar los daños que dejó allí el catastrófico huracán. Adelantó que FEMA envió más de 250 generadores eléctricos al área, especialmente para hospitales. Mientras en el sur del país las labores de recuperación continúan a 4 días del paso del mortal huracán y las muertes siguen subiendo. Ya hay al menos 13. 4 de esas víctimas fatales eran residentes de un asilo en Baton Rouge. Por otra parte, casi 900,000 clientes aún no tienen servicio eléctrico en medio del calor y varias comunidades siguen inundadas y rodeadas de escombros. Las ayudas federales y estatales comienzan a llegar, pero los inmigrantes indocumentados tienen temor a solicitarla. Francisco Cuevas nos cuenta. Carmen regresó hoy con lágrimas en los ojos a lo que fue su casa. Como muchos de sus vecinos, en cuestión de segundos, perdió sus recuerdos y el trabajo de toda una vida por la furia de Ida. Muy difícil. Perder todo de un día para otro, pero le damos gracias a Dios porque mi familia y todos estamos bien. Esta humilde comunidad de inmigrantes en La Place sufrió el mayor daño, pero la gran mayoría son indocumentados y ahora sin comida, agua ni electricidad. Su drama aumenta por la mala información de que no son elegibles para ayuda de desastre natural. Como ya existe el miedo de la deportación, desafortunadamente sí, ese es el miedo de que mucha gente no queremos pedir la ayuda. Si es que a lo mejor no califica para asistencia de FEMA, nosotros tenemos una red enorme de organizaciones sin fines de lucro. En la colonia de aproximadamente 600 personas viven en su mayoría familias centroamericanas y la falta de documentos migratorios está haciendo que queden totalmente aislados. Nos encontramos una señora que tenía como 8 niños que estaban llorar y llorar porque no tenían que comer. En esta comunidad de casas móviles donde la mayoría de sus habitantes son inmigrantes indocumentados, cerca del 90% de las casas quedaron totalmente destruidas y a una semana del paso del huracán Ida no han recibido ayuda alguna, como ha ocurrido con otras comunidades. Porque aquí casi todos no tenemos papeles. La ayuda de emergencia comienza a llegar, pero está lejos de estas comunidades destruidas. Algunas no tienen ni agua, pero aquí entre todos los ayudamos, lo poquito que conseguimos entre varios, ¿me entiendes? Le damos al otro y así. Aquí hay esperanza de que mañana será un mejor día. A luchar para adelante, a seguir.
no queda de otra. En La Place, Luisiana, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. La súbita devastación de Aida nos pone de frente al peligro de tener huracanes más intensos y lentos por la emergencia climática. En Planeta Tierra, nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, indagó sobre las razones de por qué los huracanes son cada vez más destructivos. Aida tocó tierra con fuerza en Luisiana. En menos de 12 horas sus vientos alcanzaron el doble de intensidad, convirtiéndose en un poderoso huracán categoría 4, una tendencia que se ha hecho frecuente en las últimas décadas. La temperatura del mar a través del planeta completo está más alta. Entonces, los huracanes, las tormentas tropicales, dependen de esas aguas cálidas para fortalecerse, o sea, para cobrar fuerzas. Si bien estos potentes huracanes tienden a sobrevivir con gran intensidad después de tocar tierra, este no es el único factor que les permite causar mayor destrucción, como hemos visto en su recorrido por el noreste de la nación. Los huracanes hoy día se mueven más lento que en el pasado. Y es que la corriente de vientos que como que va guiando cómo se mueven los huracanes está decelerando al disminuir esa velocidad del viento que guía a los huracanes, debido también, créanlo o no, al cambio climático, pues entonces estamos viendo mayor acumulación de lluvia y mayor destrucción. El poder destructivo de los ciclones tropicales, como este ocurrido aquí en Luisiana, se amplifica ante el aumento en el nivel del mar, que junto a lluvias más severas son consecuencia del calentamiento global inducido por el hombre. Los gases de efecto invernadero, que básicamente provienen de las emisiones de la industria del gas y el petróleo, se acumulan en nuestra atmósfera. Al acumularse este calor, el océano atrapa gran parte de este calor y eso a su vez calienta los océanos. Al calentarse los océanos, se producen eventos de clima extremo mucho más intensos como los que estamos viendo con el huracán. Si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a llegar a un punto de no retorno, agrega Antonieta Cádiz. La rapidez con la que el planeta se ha calentado los últimos 100 años es el nivel de mayor calor para el planeta Tierra en los últimos 11.000 años. La crisis climática es una realidad y ya estamos padeciendo sus implicaciones, pero aún estamos a tiempo de minimizar consecuencias más severas. Carlos Robles, Noticias Telemundo. Nos vamos a la costa oeste, donde un cambio en los vientos ha traído esperanzas a los bomberos que batallan contra el incendio Caldor al norte de California. Aún así, las llamas no ceden y decenas de miles de personas continúan evacuadas. Francisco Fajardo está en el área de Myers, donde avanza el fuego. Francisco, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué está pasando allí? ¿Qué tal, José? Si nos preguntábamos cómo se ven las llamas de cerca del incendio Caldor, esta es la prueba contundente. Un incendio que no ha dejado de arder, que se sigue expandiendo sobre la Sierra Nevada. Ya más de 210,000 acres consumidos, 25% contenido. Y como pueden ver, las llamas se expanden a través de estas zonas inclinadas en las partes boscosas y los árboles se convierten en una especie de soplete. Por donde pasa el incendio, los daños también son cuantificables. Hasta ahora, más de 600 estructuras como esta vivienda se han destruido. Se alcanza a ver todavía el asador, algo de los utensilios de la cocina, y el problema es que aún hay más de 30,000 estructuras que corren el riesgo de ser alcanzadas por las llamas. Pero las pérdidas no son solo por los daños, también por el turismo. En tan solo 4 semanas, entre agosto y septiembre, primero por el humo y ahora por las evacuaciones de los incendios, la ciudad de South Lake Tahoe estima pérdidas de $4.2 millones. Los empleados que dependen de esto no saben qué harán. Nos dieron a todos los trabajadores aquí en el Hard Rock a hospedarnos y nos dijeron que cualquier cosa que suceda de mañana a pasado, nos dicen si vamos a evacuar. Mientras tanto, en la línea de fuego, los bomberos esperan que pronto puedan llegar a contener este incendio en su totalidad. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.
La Corte Suprema se negó a bloquear la ley que restringe el aborto en Texas tras la 6ª semana de gestación, la norma más extrema contra ese derecho en 5 décadas. La administración Biden y activistas prometen dar pelea. Cristina Londoño tiene los detalles. Las clínicas de abortos en Texas amanecieron desoladas. Tras la decisión de la Corte Suprema, médicos, familiares y hasta taxistas que contribuyan a la terminación de un embarazo podrían ser enjuiciados y multados. Los críticos y defensores de la práctica en todo el país están en pie de guerra. Yo no quiero jugar el juego de la vergüenza ni del silencio. No quiero que nadie que ha tenido que hacerse un aborto o 2, en mi caso, se sienta mal por esa razón. Dice que cualquier medida antiaborto afecta especialmente a las minorías. Cuando no tienes recursos, cuando eres indocumentada, cuando no puedes viajar. El primer embarazo de Stephanie Canales fue inesperado. Estaba muy joven, pues para mí sí me entró miedo. Ella jamás consideró el aborto. Como Dios es el único que da la vida y Él es el único que la puede quitar. En el fallo de emergencia, la mayoría conservadora se negó a detener la ley tejana, mientras el presidente de la Corte y los jueces más progresistas fracasaban en frenarla. Una mayoría de jueces ha decidido enterrar sus cabezas en la arena. La ley es un impresionante acto de desafío, dijo la única juez hispana. Aunque permitieron que entrara en vigor la ley de Texas, los propios jueces reconocieron que este no es el final del caso. Además, hay otros que vienen en camino. La administración Biden prometió dar la pelea, pero los jueces, dice Joseph Maloof, ya mostraron sus cartas. La Corte está diciendo que el derecho de una mujer a tener un aborto tal vez no es un derecho absoluto y que pueda cambiar rápidamente. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. A pocas semanas del inicio de clases en la mayoría del país, los brotes de coronavirus se están multiplicando. En California, más de 5.300 menores del condado de Los Ángeles han dado positivo al COVID. Esto a solo 2 semanas de que iniciara el ciclo escolar. Las pruebas del virus que hacen sistemáticamente en las escuelas están ayudando a detectar infecciones muy tempranas. Mientras en Florida, la situación se pone aún peor. Más de 1.300 nuevos fallecimientos en 24 horas. El estado ha vuelto a romper su récord de muertes diarias. En México, un dramático accidente de tránsito dejó al menos 16 fallecidos y más de 20 heridos. Un autobús lleno de pasajeros chocó contra 2 camiones de carga en una carretera de Sonora, en el noreste del país. Entre los heridos, al menos 6 se encontraban en estado grave. El choque múltiple paralizó completamente el tráfico en la zona por varias horas. Entre tanto, en Oaxaca se volcó un bus que transportaba migrantes desde Tapachula, en Chiapas. El accidente ocurrió a la medianoche y, como ven, el vehículo quedó totalmente volteado. En él viajaban alrededor de 25 pasajeros, la mayoría centroamericanos y sudamericanos, incluyendo varios menores. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.